La botella de vino. Las semanas se sucedían y Bruno iba mentalizándose de que no volvería a Berlín en el futuro inmediato, así que ya podía olvidarse de bajar por la barandilla de su cómoda casa y de ver a Karl, Daniel y Martín, de momento. Sin embargo, empezaba a acostumbrarse a Auschwitz y ya no se sentía tan desgraciado con su nueva vida. Al fin y al cabo, tenía alguien con quien hablar. Todas las tardes, cuando terminaban las clases, Bruno daba un largo paseo por la alambrada, se sentaba y hablaba con su nuevo amigo Shmuel hasta que llegaba la hora de volver a casa, algo que le compensaba por todas las veces que había añorado Berlín. Una tarde, mientras se estaba llenando los bolsillos de pan y queso de la nevera para llevárselos, María entró y vio lo que estaba haciendo. Hola, dijo Bruno intentando disimular. Me has asustado. No te he oído llegar. Supongo que no estarás picando otra vez. Dijo María esbozando una sonrisa. ¿Ya has comido, no? ¿Te has quedado con hambre? Un poco, dijo Bruno. Voy a dar un paseo y he pensado que a lo mejor me entra apetito por el camino. María se encogió de hombros. Fue hacia los fogones y puso a calentar un cazo de agua. En la encimera había un montón de patatas y zanahorias esperando a que llegara Pavel y las pelara. Bruno estaba a punto de marcharse cuando se fijó en las hortalizas, y en su mente se formó una pregunta que llevaba tiempo intrigándolo. Hasta entonces no se le había ocurrido a quién podía formulársela, pero aquel parecía el momento idóneo y María la persona más adecuada. María dijo, ¿puedo hacerte una pregunta? La criada se dio la vuelta y lo miró. Claro, señorito Bruno. ¿Y si te hago esa pregunta, me prometes que no le contarás a nadie que te la he hecho? María entornó los ojos, recelosa, pero asintió con la cabeza. De acuerdo, concedió. ¿Qué quieres saber? Es sobre Pavel, dijo Bruno. ¿Lo conoces, no? Ese hombre que viene y pela las hortalizas y luego nos sirve la cena. Ah, sí. María sonrió. Pareció aliviarla que la pregunta no fuera sobre nada serio. Sí, conozco a Pavel. Hemos hablado muchas veces. ¿Qué quieres saber de él? Verás, dijo Bruno, escogiendo con cuidado sus palabras para no decir nada indebido, ¿recuerdas que poco después de llegar aquí monté el columpio en el roble y me caí y me hice una herida en la rodilla? Sí, ¿qué pasa? ¿Vuelve a dolerte? No, no es eso. Pero cuando me caí, Pavel era el único adulto que había en casa y él me trajo aquí, me limpió la herida y me untó un ungüento verde que me escoció, pero supongo que me fue bien, y luego me puso un apósito. Eso es lo que haría cualquiera por alguien que se hubiera hecho daño, dijo María. Sí, ya lo sé. Pero ese día me dijo que en realidad él no era camarero. María se quedó callada un momento. Entonces desvió la mirada y se humedeció un poco los labios antes de asentir con la cabeza. Ya dijo, ¿y qué te dijo que era? Me dijo que era médico. Pero yo no me lo creí, ¿verdad que no es médico? No, dijo María sacudiendo la cabeza. No, no es médico. Es camarero. Lo sabía, dijo Bruno, muy orondo. Entonces, ¿por qué me mintió? Es absurdo. Pavel ya no es médico, Bruno, explicó María en voz baja. Pero antes lo era. En otra vida. Antes de venir aquí. Bruno frunció el entrecejo y reflexionó. No lo entiendo, dijo. No eres el único. Pero si era médico, ¿por qué ya no lo es? María exhaló un suspiro y miró por la ventana para comprobar que no venía nadie. Entonces señaló las sillas y ambos se sentaron. Voy a explicarte lo que Pavel me ha contado acerca de su vida, dijo, pero no debes contárselo a nadie, ¿entendido? Porque entonces todos tendríamos graves problemas. No se lo diré a nadie, aseguró Bruno. Le encantaba oír secretos y casi nunca los revelaba, salvo cuando era absolutamente necesario y no podía evitarlo. Muy bien. Esto es lo que sé. Bruno llegó tarde al tramo de alambrada donde se encontraba con Shmuel todos los días, pero su nuevo amigo estaba esperando sentado en el suelo con las piernas cruzadas, como siempre. Perdona el retraso, dijo, pasándole el pan y el queso por la alambrada, los trozos que no se había comido por el camino cuando le había entrado un poco de hambre. Estaba hablando con María. ¿Quién es María? Preguntó Shmuel sin levantar la cabeza, mientras se zampaba la comida con avidez. Nuestra criada. Es muy simpática, aunque padre dice que tiene un sueldo excesivo. Me estaba hablando de Pavel, el hombre que nos corta las hortalizas y nos sirve la cena. Me parece que vive en tu lado de la alambrada. Shmuel levantó la cabeza un momento y dejó de comer. ¿En mi lado?
Preguntó. Sí, ¿lo conoces? Es muy mayor y tiene una chaqueta blanca que se pone cuando nos sirve la cena. Seguro que lo has visto. No, dijo Shmuel negando con la cabeza. No lo conozco. Seguro que sí, insistió Bruno, exasperado, como si creyera que Shmuel le llevaba la contraria a propósito. Es muy bajito para ser un adulto y tiene el pelo cano y anda un poco encorvado. Me parece que no sabes cuánta gente vive en este lado de la alambrada. Hay miles de personas. Pero el que te digo se llama Pavel, perseveró Bruno. Cuando me caí del columpio me limpió la herida para que no se me infectara y me puso un apósito en la rodilla. En fin, quería hablarte de él porque también es polaco. Igual que tú. La mayoría de los que estamos aquí somos polacos, dijo Shmuel. Aunque también hay algunos de otros sitios, como Checoslovaquia y griega, sí, pero por eso pensé que quizá lo conocías. Bueno, resulta que era médico antes de venir aquí, pero ya no le dejan ser médico y si padre llega a saber que me limpió la herida cuando me hice daño, Pavel tendría problemas. A los soldados no les gusta que la gente se cure, comentó Shmuel mientras tragaba el último trozo de pan. Normalmente funciona al revés. Bruno asintió, aunque no entendía muy bien qué quería decir Shmuel, y miró al cielo. Pasados unos momentos volvió a mirar a través de la alambrada e hizo a Shmuel otra pregunta que llevaba tiempo intrigándole. ¿Tú sabes qué quieres ser cuando seas mayor? Preguntó. Sí, contestó Shmuel. Quiero trabajar en un zoo. ¿En un zoo? Me gustan los animales, dijo Shmuel en voz baja. Yo seré soldado, dijo Bruno con decisión. Como padre. A mí no me gustaría ser soldado. Pero no un soldado como el teniente Kotler, se apresuró a añadir Bruno. No de esos que caminan a grandes zancadas como si fueran los amos del mundo y que se ríen con tu hermana y hablan en susurros con tu madre. Me parece que él no es un buen soldado. Yo quiero ser un soldado como padre. Un buen soldado. Los soldados buenos no existen, dijo Shmuel. Claro que sí, lo contradijo Bruno. ¿A quién conoces que sea un buen soldado? Pues a padre, por ejemplo. Por eso lleva un uniforme tan bonito y por eso todos lo llaman comandante y hacen lo que él les manda. El Furias tiene grandes proyectos para él porque es muy buen soldado. Los soldados buenos no existen, repitió Shmuel. Excepto padre, repitió Bruno. Confiaba en que no volviera a contradecirlo, no quería tener que pelearse con él. Al fin y al cabo, era el único amigo que tenía en Auschwitz. Pero padre era padre, y Bruno no creía que estuviera bien que alguien hablara mal de él. Ambos guardaron silencio unos minutos. Ninguno de los dos quería decir nada de lo que después pudiera arrepentirse. Tú no sabes cómo es la vida aquí, dijo Shmuel al final con un hilo de voz, y Bruno apenas oyó sus palabras. ¿No tienes hermanas? Preguntó rápidamente Bruno, fingiendo no haberlo oído para así cambiar de tema. No, respondió Shmuel, meneando la cabeza. ¡Qué suerte! Gretel solo tiene 12 años y se cree que lo sabe todo, pero en realidad es tonta de remate. Se pone a mirar por la ventana y cuando ve llegar al teniente Kotler baja corriendo al recibidor y finge que llevaba mucho rato allí. El otro día la pillé haciéndolo y cuando él entró ella dio un respingo y dijo: vaya, teniente Kotler, no sabía que estaba usted aquí, pero yo sé seguro que lo estaba esperando. Bruno no estaba mirando a Shmuel mientras decía todo aquello, pero cuando volvió a mirarlo vio que su amigo se había puesto aún más pálido de lo habitual. ¿Qué pasa? Preguntó. Pareces a punto de vomitar. No me gusta hablar de él, dijo Shmuel. ¿De quién? Del teniente Kotler. Me da miedo. A mí también me da un poco de miedo, reconoció Bruno. Es un chulo. Y huele muy raro. Es porque se pone mucha colonia. Shmuel empezó a temblar ligeramente y Bruno miró alrededor, como si quisiera ver, y no sentir, si hacía frío o no. ¿Qué pasa? Preguntó. ¿Tanto frío tienes? Deberías haber traído un jersey. Ya empieza a refrescar un poco por las noches. Aquel mismo día, Bruno se llevó una desagradable sorpresa al enterarse de que el teniente Kotler iba a cenar en su casa con él, Gretel y sus padres. Pavel llevaba su chaqueta blanca, como de costumbre, y les sirvió la cena. Bruno observaba a Pavel, que iba y venía alrededor de la mesa, y se fijó en que parecía triste. Se preguntó si la chaqueta blanca que se ponía para hacer de camarero era la misma chaqueta blanca que antes se ponía para hacer de médico. Servía los platos y, mientras ellos comían y hablaban, se retiraba hacia la pared y se quedaba inmóvil, sin mirar al frente ni a ningún otro sitio.
Era como si se durmiese de pie y con los ojos abiertos. Cuando alguien necesitaba algo, Pavel se lo llevaba de inmediato, pero cuanto más lo observaba Bruno, más se convencía de que se iba a producir alguna desgracia. El hombre se encogía semana tras semana, aunque parecía difícil que pudiera encogerse aún más, y el color había desaparecido casi por completo de sus mejillas. Tenía los ojos llorosos, y el niño sospechaba que si Pavel parpadeaba un poco desencadenaría un torrente. Cuando el camarero entró con más platos, Bruno se fijó en que le temblaban ligeramente las manos. Y cuando se retiró a su posición habitual, se tambaleó un poco y tuvo que apoyar una mano contra la pared para no perder el equilibrio. Madre tuvo que pedirle 2 veces que volviera a servirle sopa, porque Pavel no la oyó a la primera, y dejó la botella de vino vacía en la mesa y olvidó abrir otra para llenarle la copa a padre. Herlis no nos deja leer poesía ni obras de teatro, protestó Bruno durante el segundo plato. Como tenían un invitado, toda la familia se había arreglado. Padre llevaba su uniforme. Madre, un vestido verde que resaltaba sus ojos. Y Gretel y Bruno, la ropa que se ponían para ir a la iglesia cuando vivían en Berlín. Le he pedido que nos deje leer aunque solo sea un día a la semana, pero me ha dicho que no, al menos mientras él se encargue de nuestra educación. Estoy seguro de que tiene sus motivos, dijo padre mientras atacaba una pata de cordero. Lo único que le interesa es que estudiemos geografía e historia, dijo Bruno. Y estoy empezando a odiar la historia y la geografía. Por favor, Bruno, no digas odiar, lo reprendió madre. ¿Por qué odias la historia?, preguntó padre tras dejar un momento el tenedor, mirando a su hijo, que se encogió de hombros, una mala costumbre que tenía. Porque es aburrida, contestó al fin. ¿Aburrida?, dijo padre. ¿Cómo se atreve un hijo mío a decir que la historia es aburrida? Voy a explicarte una cosa, Bruno. Se inclinó hacia adelante y señaló a su hijo con el cuchillo. Gracias a la historia hoy estamos aquí. De no ser por la historia, ninguno de nosotros estaría ahora sentado alrededor de esta mesa. Estaríamos tan tranquilos sentados alrededor de la mesa de nuestra casa de Berlín. Lo que estamos haciendo aquí es corregir la historia. A mí me parece aburrida, insistió Bruno, sin prestar mucha atención. Tendrá que disculpar a mi hermano, teniente Kotler, dijo Gretel, posando brevemente una mano sobre su brazo, lo cual hizo que madre la mirara fijamente y entornara los ojos. Es un niñito muy ignorante. Yo no soy ignorante, le espetó Bruno, que estaba harto de los insultos de su hermana. Tendrá que disculpar a mi hermana, teniente Kotler añadió con educación, pero es tonta de remate. No podemos hacer nada por ella. Los médicos dicen que no tiene remedio. Cállate, espetó Gretel, ruborizada. Cállate tú, replicó Bruno sonriendo abiertamente. Niños, por favor, intervino madre. Padre dio unos golpecitos en la mesa con el cuchillo y todos callaron. Bruno echó una ojeada a su padre. No parecía enfadado exactamente, pero resultaba obvio que no iba a tolerar más discusiones. A mí me gustaba mucho la historia cuando era pequeño, comentó el teniente Kotler tras unos momentos de silencio. Y aunque mi padre era profesor de literatura en la universidad, yo prefería las ciencias sociales a las artes. No lo sabía, Kurt, dijo madre, volviendo la cabeza para mirarlo. ¿Tu padre sigue dando clases? Supongo que sí. La verdad es que no lo sé. ¿Cómo es eso?, preguntó ella mirándolo con ceño. ¿No tienes contacto con él? El joven teniente se puso a masticar un trozo de cordero, lo cual le dio la oportunidad de meditar su respuesta. Miró a Bruno como si le reprochara haber sacado el tema. Kurt, repitió madre, ¿no sigues en contacto con tu padre? La verdad es que no, contestó él, encogiéndose de hombros y sin mirarla. Se marchó de Alemania hace unos años, en el 38, creo. No he vuelto a verlo desde entonces. Padre dejó de comer un momento y se quedó mirando al teniente Kotler con la frente un poco arrugada. ¿Y a dónde se fue?, preguntó. Perdón, Herr comandante, preguntó el teniente Kotler, pese a que padre había hablado con voz muy clara. Le he preguntado a dónde fue, repitió. Su padre. El profesor de literatura. ¿A dónde se fue cuando se marchó de Alemania? El teniente se ruborizó ligeramente y tartamudeó un poco al contestar. Creo que ahora vive en Suiza. Lo último que supe de él fue que daba clases en la Universidad de Berna. Ah, Suiza es un país precioso, intervino rápidamente madre. Nunca he estado allí, lo admito, pero según tengo entendido. Su padre no puede ser muy mayor, observó padre, y su voz grave los hizo callar a todos. Usted solo tiene
17, 18 años. Acabo de cumplir 19, Herr comandante. Entonces su padre debe de tener 40 y tantos, ¿no? Kodler no dijo nada. Siguió comiendo, aunque no parecía estar disfrutando mucho. Es curioso que decidiera no quedarse en su patria, comentó padre. Mi padre y yo no estamos muy unidos, se apresuró a aclarar el teniente mirando alrededor como si debiera una explicación a todos. La verdad es que llevamos años sin hablarnos. ¿Y qué razón dio, si me permite preguntarlo?, continuó padre, para marcharse de Alemania en su momento de mayor gloria y de mayor necesidad, cuando nos corresponde a todos contribuir al renacer nacional? ¿Era tísico? El teniente Kodler se quedó mirando a su comandante, desconcertado. ¿Perdón?, preguntó. ¿Se marchó a Suiza porque los médicos le recomendaron un cambio de aires?, explicó padre, ¿o tenía algún motivo concreto para salir de Alemania? En 1938, añadió tras una pausa. Me temo que no lo sé, Herr comandante, respondió Kodler. Eso tendría que preguntárselo a él. No creo que fuera fácil, puesto que se encuentra tan lejos. Pero quizá sea eso. Quizá estaba enfermo. Padre vaciló un instante. Luego asió el tenedor y el cuchillo y siguió comiendo. O quizá tenía discrepancias. ¿Discrepancias, Herr comandante? Con la política del gobierno. De vez en cuando se oyen casos parecidos. Tipos extraños, supongo. Trastornados, algunos de ellos. Traidores, otros. Cobardes, también. Supongo que habrá informado a sus superiores de las opiniones de su padre, ¿verdad, teniente Kodler? El joven abrió la boca y tragó, pese a que no tenía nada que tragar. No importa, dijo padre. Quizá no sea un tema de conversación adecuado para la mesa. Ya hablaremos de eso en otro momento. Herr comandante, dijo el teniente inclinándose hacia adelante con gesto de preocupación, puedo asegurarle. No, no es un tema de conversación adecuado para la mesa, repitió padre con aspereza, haciéndolo callar de inmediato. Bruno los miró a uno y otro, divertido y a la vez asustado por la atmósfera que se había creado. Me encantaría ir a Suiza, dijo Gretel tras un largo silencio. Come, Gretel, dijo madre. Pero si solo digo que... Come, repitió madre, que iba a decir algo más, aunque la interrumpió padre llamando a Pavel otra vez. ¿Qué te pasa esta noche?, preguntó mientras el camarero descorchaba otra botella de vino. Es la cuarta vez que tengo que pedirte más vino. Bruno miró a Pavel para comprobar que el anciano estaba bien, aunque éste consiguió quitar el tapón sin provocar ningún accidente. Pero después de llenar la copa de padre, se dio la vuelta para servir más vino al teniente Kodler. Entonces se le resbaló la botella de las manos y derramó parte de su contenido en el regazo del joven soldado. Lo que ocurrió entonces fue imprevisto y sumamente desagradable. El teniente Kodler se puso furioso con Pavel y nadie, ni Bruno, ni Gretel, ni madre, ni siquiera padre intervino para impedir que hiciera lo que hizo a continuación, aunque ninguno de ellos tuvo valor para mirar. Sin embargo, a Bruno se le saltaron las lágrimas y Gretel palideció. Más tarde, cuando el niño se fue a la cama, pensó en todo lo ocurrido durante la cena. Recordaba lo amable que había sido Pavel con él la tarde que había montado el columpio, y cómo le había parado la hemorragia de la rodilla y el cuidado con que le había aplicado el ungüento verde. Y aunque Bruno se daba cuenta de que normalmente padre era un hombre muy amable y considerado, no le parecía justo ni correcto que nadie hubiera impedido al teniente Kodler ponerse tan furioso con Pavel. Si en Auschwitz eso era normal, más valía no llevarle la contraria a nadie. De hecho, lo mejor que podía hacer era mantener la boca cerrada y no causar ningún problema. Podía haber alguien a quien no le gustara. Su antigua vida en Berlín ya parecía un lejano recuerdo, y casi no se acordaba del aspecto de Karl, Daniel y Martín, salvo que uno de ellos era pelirrojo. Bruno cuenta una mentira muy razonable. Después de aquello, durante varias semanas Bruno siguió saliendo de casa cuando se marchaba Herlis y madre echaba la siesta. Daba el largo paseo junto a la alambrada para reunirse con Shmuel, que casi todas las tardes estaba esperándolo allí, sentado en el suelo con las piernas cruzadas, con la vista clavada en el árido suelo. Una tarde, Shmuel apareció con un ojo morado, y cuando Bruno le preguntó qué le había pasado, él se limitó a menear la cabeza diciendo que no quería hablar de ello. Bruno dedujo que en todas partes debía de haber chulos, no solo en las escuelas de Berlín, y que uno de ellos le había hecho aquello a Shmuel. Le dieron ganas de ayudarlo, pero no se le ocurría cómo, y además Shmuel quería hacer como si no hubiera pasado nada.
Todos los días Bruno le preguntaba si podía colarse por debajo de la alambrada para jugar juntos al otro lado, pero Shmuel siempre contestaba que no le parecía buena idea. De todas maneras, no entiendo por qué tienes tantas ganas de venir a este lado, le dijo en una ocasión. Esto no es agradable. Eso lo dices porque no tienes que vivir en mi casa, replicó Bruno. Para empezar, no tiene 5 plantas, sino solo 3. ¿Cómo se puede vivir en una casa tan pequeña? No se acordaba de que Shmuel le había contado que antes de ir a Auschwitz había vivido en una habitación con 10 personas más, entre ellas aquel niño, Luca, que siempre le pegaba aunque él no hiciera nada. Un día Bruno le preguntó por qué todos los que vivían al otro lado de la alambrada llevaban el mismo pijama de rayas y la misma gorra de tela. Fue lo que nos dieron cuando llegamos aquí, explicó Shmuel. Y se quedaron toda nuestra ropa. ¿Y nunca te apetece ponerte otra cosa cuando te levantas por la mañana? Debes de tener algo más en el armario. Shmuel parpadeó y abrió la boca para decir algo, pero se lo pensó mejor. A mí no me gustan las rayas, añadió Bruno, aunque no era del todo cierto. De hecho, le gustaban las rayas y estaba hartándose de tener que llevar pantalones, camisas, corbatas y zapatos que le apretaban, cuando Shmuel y sus amigos podían ir todo el día con su pijama de rayas. Unos días más tarde, Bruno despertó y vio que por primera vez en varias semanas llovía copiosamente. La lluvia había empezado por la noche y supuso que el ruido lo había despertado, pero no estaba seguro porque una vez despierto no podía saber qué lo había despertado. A la hora del desayuno seguía lloviendo. Y siguió lloviendo durante las clases de la mañana con Gerlis. Y siguió lloviendo a la hora de comer. Y seguía lloviendo cuando terminó la clase de geografía e historia de la tarde. Aquello era una mala noticia, porque significaba que no podría salir de casa ni reunirse con Shmuel. Así pues, se tumbó en su cama con un libro, pero le costaba concentrarse. De repente apareció la tonta de remate. No solía entrar en su habitación, pues en su tiempo libre prefería cambiar de sitio una y otra vez su colección de muñecas. Sin embargo, el mal tiempo le había quitado las ganas de jugar. ¿Qué quieres?, preguntó Bruno. Menudo recibimiento, dijo Gretel. Estoy leyendo. ¿Qué lees?, preguntó ella. Él se limitó a girar el libro para que su hermana viese la portada. Gretel hizo una pedorreta y roció con un poco de saliva la cara de Bruno. Qué aburrido, dijo la niña con un sonsonete. No es nada aburrido, replicó Bruno. Es una aventura. Es mejor que las muñecas, eso seguro. Gretel no mordió el anzuelo. ¿Qué haces?, repitió, fastidiando aún más a Bruno. Ya te lo he dicho. Estoy intentando leer, refunfuñó él. Pero no me dejan. Yo no sé qué hacer. Odio la lluvia. A Bruno le costó entenderlo. En realidad, su hermana nunca hacía nada, no como él, que tenía aventuras y exploraba lugares y había encontrado un nuevo amigo. Ella casi nunca salía de casa. Era como si hubiera decidido aburrirse por el simple hecho de que no tenía más remedio que quedarse dentro. Aún así, hay momentos en que un hermano y una hermana pueden dejar de torturarse durante un rato y hablar como personas civilizadas, y Bruno decidió convertir aquel momento en uno de ellos. Yo también odio la lluvia, comentó. Ahora podría estar con Shmuel. Creerá que me he olvidado de él. Lo dijo sin pensar, pero nada más pronunciarlo se arrepintió de haberse ido de la lengua. ¿Que podrías estar con quién?, preguntó Gretel. ¿Qué?, repuso Bruno con gesto de extrañeza. ¿Que con quién dices que podrías estar?, insistió Gretel. Perdona, dijo Bruno buscando una salida. No te he oído bien. ¿Puedes repetirlo? ¿Que con quién dices que podrías estar?, gritó Gretel, inclinándose sobre él para que no hubiera malentendidos. Yo no he dicho que podría estar con nadie, repuso Bruno. Sí lo has dicho. Acabas de decir que no sé quién creerá que te has olvidado de él. ¿Cómo?, Bruno, le advirtió Gretel. ¿Te has vuelto loca?, preguntó Bruno, tratando de hacerle creer que se lo había imaginado todo, pero no sonó muy convincente porque él no era un actor nato como la abuela. Gretel meneó la cabeza amenazándolo con el dedo índice. ¿Qué has dicho, Bruno?, insistió. Acaba de decir que podrías estar con alguien. ¿Con quién? Dímelo. Aquí no hay nadie con quien jugar, ¿no? Bruno consideró el dilema en que se encontraba. Por una parte, su hermana y él tenían una cosa fundamental en común: que no eran adultos.
Y aunque él nunca se había molestado en preguntárselo, había muchas probabilidades de que Gretel se sintiera tan sola como él en Auschwitz. Al fin y al cabo, en Berlín ella podía jugar con Hilda, Isobel y Louise. Quizá fueran unas niñas muy pesadas, pero al menos eran sus amigas. Allí, en cambio, no tenía a nadie, salvo su colección de muñecas sin vida. Pero ¿cómo podía saber Bruno hasta qué punto estaba loca Gretel? Quizá creyera que las muñecas le hablaban. Por otra parte, Shmuel era su amigo, no de Gretel, y no quería compartirlo con ella. Solo podía hacer una cosa: mentir. Tengo un amigo nuevo, empezó. Un amigo nuevo al que veo todos los días. Y ahora debe de estar esperándome. Pero no puedes contárselo a nadie. ¿Por qué? Porque es un amigo imaginario, respondió Bruno, intentando parecer turbado, para lo cual imitó la expresión del teniente Kotler cuando se había visto enredado en la historia de su padre emigrado a Suiza. Jugamos juntos todos los días. Gretel abrió la boca, se quedó mirándolo y luego se echó a reír. Un amigo imaginario. Exclamó, ¿no eres un poco mayor para tener amigos imaginarios? Bruno intentó fingir vergüenza y turbación para resultar más convincente. Agachó la cabeza y esquivó la mirada de su hermana, y pareció dar resultado. A lo mejor no era tan mal actor como creía. Intentó ruborizarse, pero aquello era más difícil, así que pensó en cosas vergonzosas que le habían pasado a lo largo de los años con la esperanza de conseguirlo. Pensó en la vez que había olvidado echar el pestillo del lavabo y la abuela había entrado cuando él estaba sentado en el váter. Pensó en la vez que había levantado la mano en clase y llamado madre al maestro y todo el mundo se había reído de él. Pensó en la vez que se había caído de la bicicleta delante de un grupo de niñas al intentar una acrobacía y se había hecho daño en la rodilla y había llorado. Alguna de aquellas cosas funcionó y empezó a sonrojarse. Vaya, se asombró Gretel. Te has puesto colorado y todo. Porque no quería contártelo, dijo Bruno. Un amigo imaginario. Desde luego, Bruno, eres tonto de remate. Bruno sonrió porque sabía dos cosas: una, que Gretel se había tragado su mentira. Y dos, que si allí había algún tonto de remate, no era él. Déjame en paz, dijo. Estoy leyendo, ¿vale? ¿Por qué no cierras los ojos y dejas que tu amigo imaginario te lea el libro? Repuso Gretel, contenta de haber encontrado algo con que martirizar a su hermano. Así no te cansarás tanto. A lo mejor le digo que tire todas tus muñecas por la ventana, dijo Bruno. Si haces eso te arrepentirás, replicó Gretel, y Bruno comprendió que lo decía en serio. Cuéntame, ¿qué hacéis tu amigo imaginario y tú? Bruno pensó un momento. Le apetecía hablar un poco de Shmuel y le pareció que aquella podía ser una buena manera de hacerlo sin tener que revelar la verdad. Hablamos de muchas cosas, contestó. Yo le cuento cómo era nuestra casa de Berlín, y las otras casas y las calles y los puestos de fruta y verdura y las cafeterías, y que no podías ir al centro los sábados por la tarde porque la gente te empujaba. Y de Carly, Daniel y Martín, que eran mis tres mejores amigos para toda la vida. Qué interesante, dijo Gretel con sarcasmo, porque hacía poco había cumplido 13 años y creía que el sarcasmo era el colmo de la sofisticación. ¿Y qué te cuenta él? Me habla de su familia y del piso que tenían encima de la relojería y de sus aventuras para venir aquí y de los amigos que tenía y de la gente que conoce aquí y de los niños con que jugaba pero con los que ya no juega porque desaparecieron sin despedirse de él. Vaya, suena divertidísimo, ironizó Gretel. Ojalá fuera mi amigo imaginario. Y ayer me contó que hace varios días que no ven a su abuelo y que nadie sabe dónde está y que cuando pregunta por él su padre se echa a llorar y lo abraza tan fuerte que le da miedo que lo espachurre. Bruno llegó al final de la frase con la voz casi convertida en un susurro. Aquellas eran cosas que le contaba Shmuel, pero, por algún motivo, hasta entonces no había advertido lo triste que debían de ser para su amigo. Al decirlas en voz alta, de repente se sintió muy mal por no haber intentado animar a Shmuel en lugar de ponerse a hablar de tonterías, como jugar a los exploradores. Mañana le pediré perdón, se dijo. Si padre se entera de que hablas con amigos imaginarios, te caerá una buena, dijo Gretel. Creo que deberías dejarlo. ¿Por qué? Preguntó Bruno. Porque no es sano. Es el primer síntoma de la locura. El niño asintió con la cabeza. Me parece que no puedo dejarlo, dijo tras una pausa. Me parece que no quiero. Bueno, tú verás, dijo Gretel, cada vez más simpática. Yo en tu lugar no se lo contaría a nadie. Bueno, repuso Bruno fingiendo tristeza, supongo que tienes razón. No se lo dirás a nadie, ¿verdad?
Gretel negó con la cabeza. A nadie. Solo a mi amiga imaginaria. Bruno soltó un gritito de asombro. ¿Tú también tienes una? Preguntó, e imaginó a su hermana en otro tramo de la alambrada hablando con una niña de su edad, compartiendo sarcasmos durante horas. Es broma, dijo ella riendo, por favor, pero si tengo 13 años. No puedo comportarme como una cría. Y dicho aquello, salió muy airosa de la habitación. Bruno la oyó hablar con sus muñecas en el dormitorio del otro lado del pasillo y regañarlas por haber armado tanto jaleo durante su ausencia, puesto que ahora ella tendría que volver a ordenarlo todo, como si no tuviera nada mejor que hacer. Desde luego. Suspiró el niño. Intentó concentrarse de nuevo en la lectura, pero había perdido el interés y se quedó contemplando la lluvia y preguntándose si Samuel, dondequiera que estuviera, estaría pensando en él y si también echaría de menos sus conversaciones. Una cosa que no debería haber hecho. Durante varias semanas estuvo lloviendo de manera intermitente, y Bruno y Samuel no se vieron tanto como les habría gustado. Pero aún así se vieron, y Bruno empezó a preocuparse por su amigo porque cada día lo veía más delgado y más pálido. Solía llevarle pan y queso, y de vez en cuando hasta conseguía esconder un trozo de pastel de chocolate en su bolsillo, pero la caminata desde la casa hasta el tramo de alambrada donde se encontraban era larga, y a veces a Bruno le entraba hambre por el camino y tomaba un bocado de pastel, y un bocado llevaba a otro, y luego a otro, y cuando solo quedaba un pedacito pensaba que no estaría bien dárselo a Samuel porque no conseguiría saciar su hambre, solo engañarla. Se estaba acercando el cumpleaños de padre y, aunque él decía que no quería celebrarlo, madre organizó una fiesta para todos los oficiales que servían en Auschwitz y había mucho ajetreo para prepararla. Cada vez que madre se sentaba a la mesa para hacer más planes para la fiesta, el teniente Kotler estaba a su lado para ayudarla, y daba la impresión de que entre los dos hacían más listas de las necesarias. Bruno decidió redactar su propia lista. Una lista de todas las razones por las que no le caía bien el teniente Kotler. En primer lugar, el hecho de que nunca sonreía y siempre parecía estar buscando a alguien a quien estropearle el día. Luego, el hecho de que, en las raras ocasiones en que hablaba con Bruno, el teniente lo llamaba jovencito, algo sumamente desagradable, sobre todo teniendo en cuenta que, como señalaba madre, el soldado todavía no había dado el estirón. También, el hecho de que se pasaba horas bromeando con madre en el salón, y ésta le reía las gracias más que a padre. Asimismo, Bruno recordaba el día que un perro se acercó a la alambrada y se puso a ladrar cuando lo oyó, el teniente Kotler fue derecho hacia el animal y le pegó un tiro. Y también estaban todas aquellas tonterías que hacía Gretel siempre que él andaba cerca. Y no había olvidado lo furioso que se había puesto el teniente con Pavel, el camarero que en realidad era médico, en aquella cena. Además, siempre que padre tenía que ir a Berlín y pasar allí la noche, el teniente se quedaba en la casa como si él estuviera al mando. Todavía no se había marchado cuando Bruno iba a acostarse y ya había vuelto por la mañana antes de que él se despertara. Había muchas razones más por las que no le caía bien el teniente Kotler, pero aquellas fueron las que se le ocurrieron primero. La tarde anterior a la fiesta de cumpleaños, Bruno estaba en su habitación con la puerta abierta cuando oyó llegar a Kotler y hablar con alguien, aunque no oyó que nadie le contestara. Unos minutos más tarde, cuando Bruno bajó, oyó a madre dando instrucciones de lo que había que hacer y al teniente diciendo no te preocupes, ese sabe lo que le conviene, y luego riendo de una forma muy desagradable. Bruno fue hacia el salón con un libro nuevo que le había regalado padre, titulado La Isla del Tesoro, con la intención de quedarse una hora o dos allí leyendo, pero cuando atravesaba el recibidor tropezó con el teniente, que en ese momento salía de la cocina. Hola, jovencito, dijo Kotler sonriéndole con sorna, como solía hacer. Hola, contestó Bruno arrugando la frente. ¿Qué haces? El niño se quedó mirándolo y empezó a pensar en 7 razones más por las que el teniente no le caía bien. Voy a leer un rato, dijo señalando el salón. Sin decir palabra, Kotler le arrebató el libro y se puso a hojearlo. La isla del tesoro, leyó. ¿De qué trata? Pues hay una isla, respondió Bruno despacio, para asegurarse de que el soldado le seguía. Y en la isla hay un tesoro. Eso ya me lo imagino, dijo Kotler, mirándolo como si cavilara los tormentos que le infligiría si fuera su hijo y no el del comandante. Cuéntame algo que no sepa. También hay un pirata. Se llama John Long Silver. Y un niño que se llama Jim Hawkins. ¿Un niño inglés? Preguntó Kotler. Sí. Puaj, gruñó Kotler.
Bruno se quedó mirándolo, preguntándose cuánto tardaría en devolverle su libro. No parecía muy interesado en él, pero, cuando Bruno quiso recuperarlo, Codler lo apartó. Lo siento, dijo, tendiéndoselo, pero cuando Bruno intentó agarrarlo, el teniente lo apartó por segunda vez. ¡Ay! Lo siento, repitió, tendiéndoselo de nuevo, aunque esa vez Bruno se lo arrebató antes de que el teniente pudiera apartarlo. Eres rápido, masculló. Bruno intentó reanudar su camino, pero, por algún motivo, aquel día al teniente le apetecía fastidiarlo. «Estamos preparados para la fiesta, ¿no?», comentó. «Bueno, yo sí», replicó Bruno, que últimamente pasaba más tiempo con Gretel y estaba empezando a aficionarse al sarcasmo. «Usted, no lo sé». «Vendrá mucha gente», dijo Codler, respirando hondo y mirando alrededor como si aquella fuera su casa y no la de Bruno. «Nos portaremos muy bien, ¿verdad?». «Bueno, yo sí», repitió Bruno. «Usted, no lo sé». «Hablas mucho para ser tan pequeño». Bruno entornó los ojos y lamentó no ser más alto, más fuerte y 8 años mayor. Una bola de rabia explotó en su interior y deseó tener el valor para decir exactamente lo que quería decir. Una cosa era que madre y padre te dijeran lo que tenías que hacer, eso era razonable y lógico, pero otra muy diferente que te lo dijera otra persona, aunque esa persona tuviera un título rimbombante como teniente. «Ah, Kurt, querido, todavía estás aquí», dijo madre saliendo de la cocina. «Ahora tengo un poco de tiempo, sí». «Oh», exclamó al ver a su hijo, Bruno. «¿Qué haces aquí?» «Iba al salón a leer mi libro. O al menos eso intentaba». «Bueno, de momento ve a la cocina», dijo ella. «Necesito hablar en privado con el teniente Codler». Entraron juntos en el salón y Codler cerró las puertas en las narices de Bruno. Hirviendo de rabia, el niño fue a la cocina y se llevó la mayor sorpresa de su vida. Allí, sentado a la mesa, muy lejos del otro lado de la alambrada, estaba Shmuel. Bruno no dio crédito a sus ojos. «Shmuel», exclamó. «Pero, ¿qué haces aquí?» Shmuel levantó la vista y al ver a su amigo sonrió de oreja a oreja, borrando el miedo de su rostro. «Bruno», dijo. «¿Qué haces aquí?», repitió Bruno, pues, aunque seguía sin comprender qué pasaba al otro lado de la alambrada, intuía que los que vivían allí no debían entrar en su casa. «Me ha traído él», dijo Shmuel. «Él. ¿Te refieres al teniente Codler?» «Sí. Dijo que aquí había un trabajo para mí». Bruno bajó la vista y vio 64 vasitos, los que madre utilizaba cuando se tomaba uno de sus licores medicinales, encima de la mesa de la cocina, junto a un cuenco de agua caliente con jabón y un montón de servilletas de papel. «¿Qué haces?», preguntó. «Me han pedido que limpie estos vasos. Dicen que debe hacerlo alguien con los dedos muy pequeños». Y como si quisiera demostrar algo que su amigo ya sabía, levantó una mano y Bruno no pudo evitar fijarse en que parecía la mano del esqueleto de mentira que Herlis había llevado para la lección de anatomía. «Nunca me había fijado», musitó con incredulidad. «¿Nunca te habías fijado en qué?», preguntó Shmuel. A modo de respuesta, Bruno levantó una mano y la acercó a la de Shmuel hasta que la yema de sus dedos corazón casi se tocaron. «En nuestras manos», dijo. «Son muy diferentes. Mira». Los dos niños miraron al mismo tiempo. La diferencia saltaba a la vista. Aunque Bruno era bajito para su edad y no tenía nada de gordo, su mano parecía sana y llena de vida. Las venas no se traslucían. Los dedos no parecían ramitas secas. En cambio, la mano de Shmuel sugería cosas muy diferentes. «¿Cómo es que se te ha puesto así?», preguntó Bruno. «No lo sé. Antes se parecía más a la tuya, pero yo no he notado que cambiara. En mi lado de la alambrada todos tienen las manos así». Bruno frunció el entrecejo. Pensó en la gente del pijama de rayas y se preguntó qué estaba pasando en Auschwitz. A lo mejor algo no funcionaba bien, porque la gente tenía un aspecto muy poco saludable. No entendía nada, pero tampoco quería seguir mirando la mano de Shmuel. Se dio la vuelta, abrió la nevera y empezó a revolver buscando algo de comer. Encontró medio pollo relleno que había sobrado de la comida, y a Bruno se le iluminó la cara porque existían pocas cosas que le gustaran más que el pollo frío relleno de salvia y cebolla. Agarró un cuchillo del cajón y cortó unos buenos trozos que luego cubrió de relleno, antes de volverse hacia su amigo. «Me alegro mucho de verte», dijo con la boca llena. «Es una lástima que tengas que limpiar los vasos. Si no, te enseñaría mi habitación».
Me ha advertido que no me mueva de esta silla si no quiero tener problemas. Yo no le haría mucho caso, repuso Bruno intentando aparentar más valor del que sentía. Esta no es su casa, es mi casa, y cuando padre no está, aquí mando yo. ¿Puedes creer que ni siquiera ha leído La Isla del Tesoro? Shmuel no le estaba prestando mucha atención, tenía los ojos fijos en los trozos de pollo que Bruno iba engullendo con toda tranquilidad. Pasados unos momentos, este lo advirtió y se sintió culpable. Lo siento, Shmuel se apresuró a decir. Debería haberte ofrecido pollo. ¿Tienes hambre? Esa pregunta solo tiene una respuesta, dijo Shmuel, que, aunque no conocía a Gretel, también sabía hablar con sarcasmo. Espera, voy a servirte un poco, dijo Bruno. Abrió la nevera y cortó otros 3 buenos trozos. No, no. Si vuelve. Susurró Shmuel, mirando con aprensión hacia la puerta. ¿Si vuelve quién? ¿El teniente Codler? Se supone que tengo que limpiar los vasos y nada más, dijo, mirando con desesperación el cuenco de agua jabonosa y luego volviendo a mirar los trozos de pollo que Bruno le ofrecía. Seguro que no le importa, repuso Bruno, un poco desconcertado por el nerviosismo de Shmuel. Solo es comida. No puedo, dijo Shmuel, sacudiendo la cabeza. Daba la impresión de que iba a echarse a llorar en cualquier momento. Volverá, estoy seguro, continuó. Debí comérmelo en cuanto me lo has ofrecido, pero ahora ya es demasiado tarde, si lo cojo entrará y basta, Shmuel. Ten, dijo Bruno, y le puso los trozos de pollo en la mano. Cómetelo. Queda mucho para la merienda. Por eso no tienes que preocuparte. El niño contempló un momento la comida que tenía en la mano y luego miró a Bruno con los ojos muy abiertos, con una expresión que denotaba agradecimiento y también terror. Echó una última ojeada a la puerta y entonces tomó una decisión, se metió de golpe los 3 trozos de pollo en la boca y se los zampó en solo 20 segundos. Oye, no hace falta que comas tan deprisa, dijo Bruno. Te va a sentar mal. No me importa, dijo Shmuel esbozando una sonrisa. Gracias, Bruno. Su amigo le devolvió la sonrisa y estaba a punto de ofrecerle más comida, pero en ese preciso instante el teniente entró en la cocina y se paró en seco al verlos hablando. Bruno lo miró fijamente y notó cómo la atmósfera se cargaba de tensión. Shmuel se encorvó, cogió otro vaso y se puso a limpiarlo. Codler, ignorando a Bruno, fue hacia Shmuel y lo fulminó con la mirada. ¿Qué haces? Le gritó, ¿no te he dicho que limpiaras estos vasos? Shmuel asintió rápidamente con la cabeza y empezó a temblar un poco mientras cogía otra servilleta y la mojaba en el agua del cuenco. ¿Quién te ha dado permiso para hablar en esta casa? Continuó Codler, ¿te atreves a desobedecerme? No, señor, dijo Shmuel con voz queda. Lo siento, señor. Levantó la cabeza y miró al teniente, que frunció el entrecejo, se inclinó un poco y ladeó la cabeza como si examinara la cara del niño. ¿Has estado comiendo? Preguntó en voz baja, como si ni él mismo pudiera creerlo. Shmuel negó con la cabeza. Sí, has estado comiendo, insistió Codler, ¿has robado algo de la nevera? Shmuel abrió la boca y la cerró. Volvió a abrirla e intentó decir algo, pero no había nada que decir. Miró a Bruno suplicándole ayuda. Contéstame. Gritó el teniente, ¿has robado algo de la nevera? No, señor. Me lo ha dado él, respondió Shmuel con lágrimas en los ojos, mirando de soslayo a Bruno. Es mi amigo, añadió, tú. El teniente miró a Bruno, desconcertado. Vaciló un momento y preguntó. ¿Cómo que es tu amigo? ¿Conoces a este niño, Bruno? Bruno abrió la boca e intentó recordar cómo tenía que mover los labios para pronunciar la palabra sí. Nunca había visto a nadie tan aterrado como Shmuel en aquel momento y quería decir algo para arreglar la situación, pero no podía, porque estaba tan aterrado como su amigo. ¿Conoces a este niño? Repitió Codler subiendo la voz, ¿has estado hablando con los prisioneros? Yo. Él estaba aquí cuando entré, dijo Bruno. Estaba limpiando esos vasos. Eso no es lo que te he preguntado, puntualizó Codler, ¿lo habías visto antes? ¿Habías hablado con él? ¿Por qué dice que eres amigo suyo? A Bruno le habría gustado echar a correr. Odiaba al teniente Codler, pero este se estaba acercando y él solo podía pensar en la tarde que lo había visto pegarle un tiro a un perro y en la noche que Pavel lo había hecho enfadarse tanto que... Contéstame, Bruno. Ordenó Codler, con la cara cada vez más colorada. No te lo preguntaré una tercera vez. Nunca había hablado con él, contestó Bruno. No lo había visto en mi vida.
No lo conozco. El teniente asintió y pareció satisfecho. Muy lentamente, volvió la cabeza y miró a Shmuel, que ya no lloraba sino que tenía los ojos fijos en el suelo. Parecía tratar de convencer a su alma para que saliera de su cuerpecito, flotara hacia la puerta y se elevara por el cielo, deslizándose a través de las nubes hasta estar muy lejos de allí. Ahora vas a terminar de limpiar esos vasos, dijo entonces el teniente Kotler con voz muy queda, tanto que Bruno casi no lo oyó. Era como si toda su rabia se hubiera convertido en otra cosa. No exactamente en lo contrario, sino en algo desconocido y aterrador. Luego vendré a buscarte y te llevaré de vuelta al campo, donde hablaremos de lo que les pasa a los niños que roban. ¿Me has entendido? Shmuel asintió con la cabeza, cogió otra servilleta y se puso a limpiar otro vaso. Bruno vio cómo le temblaban los dedos y comprendió que temía romper el vaso. Bruno estaba destrozado, pero aunque quisiera no podía desviar la mirada. Vamos, jovencito, dijo Kotler, pasándole su odioso brazo por los hombros. Ve al salón, ponte a leer y deja que este asqueroso termine su trabajo. Utilizó la misma palabra que había utilizado con Pavel cuando lo había enviado a buscar un neumático. Bruno asintió, se dio la vuelta y salió de la cocina sin mirar atrás. Tenía el estómago revuelto y por un momento temió vomitar. Jamás se había sentido tan avergonzado. Nunca había imaginado que podría comportarse de un modo tan cruel. Se preguntó cómo podía ser que un niño que se tenía por una buena persona pudiera actuar de forma tan cobarde con un amigo suyo. Se sentó en el salón y estuvo allí varias horas, pero no podía concentrarse en su libro. No se atrevió a volver a la cocina hasta mucho más tarde, por la noche, cuando el teniente ya se había llevado a Shmuel. Después de aquel día, todas las tardes Bruno volvía al tramo de alambrada donde solían encontrarse, pero Shmuel nunca estaba allí. Pasó casi una semana y Bruno estaba convencido de que su comportamiento había sido tan terrible que Shmuel nunca lo perdonaría, pero el séptimo día se llevó una gran alegría al ver que su amigo lo estaba esperando sentado en el suelo con las piernas cruzadas, como de costumbre, y con la vista clavada en el polvo. Shmuel dijo, corriendo hacia él y sentándose. Casi lloraba de alivio y arrepentimiento. Lo siento mucho, Shmuel. No sé por qué lo hice. Di que me perdonas. No pasa nada, dijo Shmuel, mirándolo. Tenía la cara cubierta de cardenales. Bruno se estremeció y por un momento olvidó sus disculpas. ¿Qué te ha pasado? Preguntó, pero no esperó a que Shmuel contestara. ¿Te has caído de la bicicleta? A mí me pasó una vez en Berlín, hace un par de años. Me caí porque iba demasiado rápido y estuve lleno de cardenales varias semanas. ¿Te duele? Ya no lo noto, dijo Shmuel. Debe de dolerte. Ya no noto nada. Oye, siento lo de la semana pasada. Odio al teniente Kotler. Se cree que manda él, pero se equivoca. Vaciló un momento, porque no quería desviarse del tema. Sentía que debía decirlo una vez más de todo corazón. Lo siento mucho, Shmuel repitió con voz clara. No puedo creer que no le dijera la verdad. Nunca le había vuelto la espalda a un amigo mío. Me avergüenzo de mí mismo, Shmuel. Shmuel sonrió y asintió con la cabeza. Entonces Bruno supo que lo había perdonado. A continuación, Shmuel hizo algo que nunca había hecho: levantó la base de la alambrada como hacía cuando Bruno le llevaba comida, pero aquella vez metió la mano por el hueco y la dejó allí, esperando a que Bruno hiciera lo mismo, y entonces los dos niños se estrecharon la mano y se sonrieron. Era la primera vez que se tocaban.